Dos acontecimientos mundiales se unen con la explosión de la virtualidad. El primero ocurrió a fines de los años 80, luego de la caída del muro de Berlín y del colapso del Imperio Soviético. Se produjo la masificación de los logros de las tecnologías de la información. Con el desarrollo de las tecnologías de la información, con el desarrollo de la informática, con el poder que proporcionan los algoritmos en la masiva cantidad de información y de conocimiento que facilitan, se ha generado un distinto tipo de sociedad, la sociedad de la información, la sociedad de la comunicación, la sociedad de la transparencia, el objetivo de los gobiernos abiertos. Junto con la caída del Imperio Soviético y con el derribamiento del muro de Berlín, se marca una nueva etapa, una nueva era en la humanidad. Y los logros de este nuevo tipo de sociedad, que se basan en la eliminación de la Guerra Fría, se ha generado un nuevo tipo de relación internacional planetaria en la que nos encontramos ya sea frente a un enfoque multilateral de las relaciones entre las naciones y la lucha por la hegemonía entre las diferentes potencias que ahora se disputan el monopolio del control del globo. La globalización, la sociedad de la información, la eliminación de la Guerra Fría, nos ponen en una situación en la que los países diluyen las fronteras que antes delimitaban con claridad la soberanía que les correspondía. Frente a este suceso de la nueva era que aparece con la sociedad de la información, el desarrollo de las tecnologías de la información, también aparece el desarrollo de la sociedad mediática, una sociedad dominada por la información que, gracias a las tecnologías de la información, permiten a los medios de comunicación, al periodismo, a la prensa, penetrar en niveles que antes eran insólitos e imposibles, y los mismos que llegan hasta la intimidad de las personas. Es la ruptura entre el espacio público y el espacio privado. En este enfoque global en el que la información, la comunicación, la transmisión de la información juega un rol tan importante, nos hemos enfrentado a un tipo de riesgo en el que parece que la sociedad de la información juega un papel trascendental. El riesgo ante el que se encuentra el planeta es el de la virocracia, el poder del virus, en este caso del coronavirus o del COVID-19, sobre el cual se tejen diversidad de hipótesis y de lucubraciones respecto de su origen, si ha sido por el azar de los murciélagos o si ha sido algo deliberado por alguna de las potencias que ahora se disputan la hegemonía del poder
en el planeta. En medio de esta reciente crisis pandémica y de la amenaza de la birocracia, los parlamentos y los gobiernos no pueden dejar de cumplir su función. En este caso, la función principal es la función sanitaria, la seguridad de la salud de la población. La birocracia afecta la propia raíz del funcionamiento del Estado y de las sociedades. En otras épocas, la humanidad ha pasado por plagas, por pestes, y cada vez que se ha producido un fenómeno de dimensiones gigantescas, con amenaza para la vida y la salud de las personas, la consecuencia ha sido que los estados, las sociedades, han debido enfrentarlas de la mejor manera posible con los medios a su alcance. Uno de los medios que ahora favorece el desarrollo de mejores condiciones de salud en la población es precisamente la sociedad de la información. La sociedad de la información que permite pasar de la realidad física a la realidad virtual. Las comunicaciones y la información se transmiten de manera digital. La digitalidad y la virtualidad son en este momento el medio que permite que las sociedades continúen funcionando como si vivieran modos de normalidad. Es una normalidad distinta, la normalidad de la virtualidad. Una normalidad y una virtualidad que probablemente no sean permanentes en la manera en la que las conocemos durante la manifestación de la pandemia en todo el planeta. Pero una normalidad que deja secuelas y que abre oportunidades para que la sociedad encuentre otros modos de integrarse, de funcionar, de crecer, pero también en medio de riesgos sobre los cuales es importante tener conciencia. La pregunta entonces es, ¿a dónde van los parlamentos de la virtualidad y de la digitalidad? Si estamos en una sociedad que se llama democrática y que por lo tanto se rige por patrones, por pautas, por estructuras que ordenan la convivencia entre los ciudadanos y la relación entre los ciudadanos y el Estado, será necesario encontrar una forma de definir qué es lo válido frente a lo que no lo es en la relación de poder entre la autoridad y el individuo. En este espacio el propósito es explorar de qué manera en este nuevo tipo de sociedad a la que estamos expuestos como consecuencia de la pandemia y en el contexto de la nueva era en la que estamos viviendo en el mundo globalizado, la virtualidad y la digitalidad, a la vez que representan una enorme oportunidad para que el rol de los parlamentos como agentes de control de la discrecionalidad y como responsables de evitar toda forma de concentración del poder, toda forma de autocracia y autoritarismo, como es que los parlamentos pueden seguir cumpliendo su función dentro de la sociedad para que los principios políticos en razón de los cuales se crea el Estado y funciona el Estado no abandonen al individuo y aseguren los contextos en los que
podamos continuar viviendo en una república de naturaleza democrática. Entonces, en este contexto, nos podemos preguntar, ¿qué es la realidad virtual? Esa distinta realidad a la realidad que estamos acostumbrados de manera concreta en nuestra experiencia, en nuestras vivencias, que es la realidad física. La realidad virtual es una realidad fundamentalmente imaginaria, que suplanta visual y sonoramente a la realidad física del mundo natural. La realidad virtual crea la apariencia de una comunidad temporal en medio del aislamiento de los sujetos, cuyo debate y decisiones transparenta. El soporte electrónico copia y transmite digitalmente la realidad cuya existencia proyecta virtualmente. Cuando los parlamentos quedan en la inactividad, porque para combatir la pandemia se requiere de pautas estrictas de aislamiento y de distanciamiento social, los parlamentos pueden recurrir a las tecnologías de la información para actuar, para debatir y para decidir utilizando los recursos de la digitalidad. La manera natural de actuar de un parlamento es a través de sus sesiones. Tienen que estar presentes y reunidos quienes el pueblo ha elegido, con razón o sin ella, para que lo representen. ¿Qué es una sesión virtual en el Parlamento? Las sesiones virtuales son las que se producen en un entorno digital. La finalidad de una sesión virtual es reflejar la realidad ante la mirada de otro que la expecta. La sesión virtual subraya la visibilidad y la transparencia, pero sujeta a la focalización de un lente que selecciona, minimiza, oculta o, contrariamente, subraya y enfatiza, icónica y estéticamente, la imagen aparente como reflejo que anestesia la ruptura con lo que permanece como extraño, como otro y como distante. El objetivo de la virtualidad es eliminar la ajenidad y la alteridad de lo distante. Contra la distancia social, la virtualidad se propone a sí misma como la cura, como el remedio que parchará la distancia que separa a un hombre de otro, y en el caso del Parlamento, a través de un recurso artificial mediante el cual las sesiones continuarán, los debates seguirán produciéndose y las decisiones igualmente serán tomadas por este poder del Estado. En una sesión virtual se replica y se simula la realidad. Hay una imagen que muestra la apariencia de la realidad. Esa apariencia se basa en lo que los ojos ven. Vemos la imagen virtual de un parlamento que no se ha reunido físicamente en el mismo edificio ni en la misma sala de sesiones. Cada quien está distante, pero se vive el simulacro de la presencia a través de los recursos artificiales, de la virtualidad.
en una sesión virtual se expone y se deja ver la transparencia de la realidad. ¿Cuál es entonces la relación entre la virtualidad y la constitucionalidad? La relación entre estos dos conceptos se basa en tres pilares. Primero, la distancia física. Segundo, la proximidad digital. Tercero, la decisión institucional. De la distancia física a la decisión institucional es necesario pasar por el instrumento, por la herramienta, por el medio de la proximidad digital. La proximidad digital acerca y elimina aparentemente la distancia física para permitir, gracias a los recursos informáticos de la tecnología y de la virtualidad, la decisión institucional. La virtualidad permite, habilita, suplanta las deficiencias de la distancia social, de la distancia física, para conseguir decisiones institucionales. Ese encierro virtual de la proximidad digital tiene por objeto ocultar y disimular la distancia original entre el representante y a quienes el representante no representa. La decisión institucional reproduce la dimensión simbólica de la irrealidad representativa. ¿A qué nos referimos con esta proximidad entre el representante y aquellos que el representante no representa? La virtualidad reproduce y retroalimenta la ficción de una proximidad y a la vez transparenta el simulacro de la representación. ¿Qué es esta representación que se vive como simulacro? En principio, el pilar principal de la representación política es el reconocimiento de que, desde el punto de vista físico y material, la sociedad y los ciudadanos somos, en principio, irrepresentables. Los representantes no nos pueden representar. No nos pueden representar porque, como votantes, no conocemos ni podemos confiar en ningún candidato. No existe el vínculo real y personal entre el representante y la persona por quien votamos para que nos represente. No conocemos a las personas por las que votamos para que nos representen. Si las conocemos y, por suerte, acceden a un puesto representativo, nos encontramos en una terrible minoría. Son muy pocos los ciudadanos que efectivamente conocen a los candidatos por los que votan. Conocer a un candidato no es lo mismo que conocer su hoja de vida o que saber qué es lo que dicen cuando aparecen en los medios de comunicación. Conocer a una persona es poder tener la confianza suficiente en ella como para que realice por nuestra cuenta, en nuestro nombre y para nuestro interés y beneficio, un acto fundamentalmente personal. El vínculo personal entre el ciudadano que vota y el candidato que se postula es inexistente.
es raramente presente en el vínculo de representación entre el ciudadano y el congresista. Lo que tenemos es una convención representacional. El sistema electoral genera una representabilidad incompleta, sin que todos los electores puedan quedar representados. Vivimos una convención, convenimos, estamos de acuerdo, asumimos que porque votamos, el resultado de la votación será un elenco de representantes que cumplirán funciones en el Estado por nuestra cuenta y en nuestro interés. Sin embargo, la base sigue siendo una base simbólica, convencional, no es una base personal, efectiva, real. La representación entonces es un artificio en el que creemos porque es mejor y es necesario para nuestra propia subsistencia como una comunidad republicana. Creemos que porque desarrollamos estos protocolos políticos, nuestra sociedad queda representada. Esa representabilidad no tiene más naturaleza que una representabilidad simbólica, convencional. Existe porque estamos de acuerdo, porque convenimos en creer que tenemos representantes, aun cuando somos irrepresentables. Por eso es que cuando tenemos un resultado que es consecuencia del voto, porque los ciudadanos concurren y eligen entre los candidatos a quienes se postulan, quienes resultan elegidos, independientemente de la naturaleza irrepresentable del acto. Pero precisamente por el carácter matemático del proceso de elección que permite el sistema electoral, nos encontramos ante una representación especular. Existe un reflejo en el Congreso de lo que nosotros somos, porque quienes se postulan como candidatos en las elecciones no son sino ciudadanos como nosotros. Por lo tanto, quienes nos representan son una muestra representativa de los ciudadanos que somos, de lo mucho o de lo poco, de lo bueno o de lo pésimo que somos como ciudadanos. El carácter especular de la representación es consecuencia de la convención representacional para evitar peores momentos de irrepresentabilidad. Para evitar la irrepresentabilidad real, material y física, vivimos todos un símbolo cuya consecuencia es que la convención nos permitirá tener a un conjunto de representantes que nos representen convencionalmente, pero que son como nosotros. Esa es la naturaleza especular del mandato representativo. El sistema electoral reproduce una muestra de la calidad ciudadana. Sin embargo, así como encontramos entre los representantes a quienes son como nosotros, gracias a esta convención que el sistema electoral nos permite con el artificio de las matemáticas electorales, también es cierto que cuando observamos los resultados del proceso electoral, cuando menos en el caso peruano, tenemos evidencia suficiente de que de los ciudadanos
que votan y consiguen algún representante de los que se ha elegido, estos ciudadanos que consiguen que sus votos les permitan contar con un representante, se encuentran en minoría respecto de los otros ciudadanos que tienen la naturaleza de electores, pero que no tienen representante, ya sea porque no pudieron o no quisieron concurrir al acto electoral, porque concurrieron al acto electoral pero deliberadamente votaron nulo o blanco, o porque habiendo concurrido al acto electoral sin haber votado ni nulo ni blanco, sus opciones no ganaron en el proceso electoral, porque existe la valla electoral, porque existe la cifra repartidora, porque la cifra repartidora se aplica no a nivel nacional, sino a través de las distintas circunscripciones, sea por el elemento del sistema electoral que fuera, existe una importante cantidad de ciudadanos que no tienen representante. En las últimas elecciones de los años 2016 y las complementarias del año 2020, los ciudadanos que consiguieron representación en el Congreso fueron menores al 50% del total de electores. Por lo tanto, hay más del 50% de los electores hábiles en el Perú que quedan sin representante. A esto es a lo que le llamamos la inaccesibilidad del pueblo a la representación. En medio del carácter convencional de la representación política, mediante la cual se pretende superar la irrepresentabilidad del pueblo, nos enfrentamos a otra enorme dificultad, que es la inaccesibilidad del pueblo a la representación, porque es mayor la cantidad de electores que no son representados que los que sí alcanzan representación. Entre otras cosas, esto es lo que explica el desencanto y desaprobación de la representación convencional. Quienes no acceden a la representación, es natural que no la aprueben. De hecho, cuando las empresas encuestadoras de opinión consultan la posición y las preferencias de los ciudadanos luego de las elecciones, muestran que los niveles de aprobación del Congreso, los niveles de aprobación de los representantes, en promedio no pasa del 18%. En promedio, solo el 18% de los electores aprueba el Congreso. Más del 82% de la población no lo aprueba. Estas son cifras y datos que resultan de consultar las encuestas de opinión que toman las empresas encuestadoras de opinión. Perder de vista que estos resultados tienen algún tipo de vinculación con las severas limitaciones que tiene desde el punto de vista personal la naturaleza del mandato representativo y desde el punto de vista matemático y electoral las posibilidades que tiene el sistema de que solamente el 50% o menos del 50% de los electores
tenga representante. En este contexto, entonces, ¿qué es lo que ocurre con el sistema virtual que permitirá, que facilitará, que enriquecerá las posibilidades representativas de nuestro régimen político? El soporte virtual de la representación expone a la vista la ausencia de la representación real. Es cercanía que soporta y desaleja la distancia. Si este es el enfoque de la virtualidad respecto de la representación política, mitigada, mermada, afectada, menoscabada por diversidad de razones y defectos, la cuestión es: ¿cuál es la naturaleza de la constitucionalidad de las sesiones y de los votos del Parlamento en un contexto de virtualidad, en un contexto en el que la imagen y el audio tratará de enfocarse en la transparencia? ¿En qué medida los recursos de la hipercomunicación que nos permite la tecnología es a la vez que una herramienta, también un grave riesgo? Quienes se dedican a la actividad representativa en el Parlamento deben, por lo tanto, tener en estrecha consideración en qué medida lo que la tecnología parece facilitarnos también está rodeada de riesgos que es necesario tener presentes para que las decisiones políticas que se adopten sean más saludables, más sanas, menos riesgosas, menos discrecionales y menos alejadas de la realidad política. La constitucionalidad de las sesiones y de los votos tiene básicamente tres cualidades. La primera es la capacidad, la segunda la idoneidad, la tercera la legitimación. Para que las sesiones y los votos del Parlamento, de nuestros representantes, sean sesiones y votos constitucionales, se requiere que el sujeto de la sesión sea un sujeto capaz, que el sujeto de la asamblea, de la comisión, de un grupo de trabajo, de una agrupación parlamentaria, sea un sujeto capaz. En segundo lugar, otra cualidad de las sesiones y de los votos es que el objeto del que se trata sea un objeto que es conocido, deliberado o reflexionado o decidido por el sujeto. Tiene que ser un objeto idóneo. La idoneidad del objeto que se trata debe ser un objeto respecto del cual el sujeto cuenta con la seguridad, con la certeza de que ese objeto es un objeto idóneo para el debate, para la decisión y para la resolución que debe tomar la asamblea. Y en tercer lugar, la cualidad de la legitimación, que se refiere a la relación entre la posición y situación del sujeto con el objeto. Así como el objeto debe ser idóneo y el sujeto debe ser capaz, la relación entre la posición del sujeto y el objeto debe ser legítima, no puede ser espuria. La constitucionalidad, cuando se cumplen estas tres cualidades, estructura, normaliza y postula
la legitimidad formal del suceso que la virtualidad transmite. Cuando los parlamentos deben enfrentar la dificultad de sesionar y de decidir en este contexto de pandemia, tienen diversas alternativas. Alternativas que se basan en las limitaciones naturales del impedimento a sesionar y a votar cuando no están presentes en sede parlamentaria y en la misma sala de sesiones. ¿Qué limitaciones normativas se puede tener para sesionar de manera virtual? Una primera puede ser que la Constitución dispone de manera explícita que las sesiones y las votaciones deben ser presenciales y que deben realizarse en sede parlamentaria. La segunda limitación puede ser que no sea la Constitución, sino que más bien el reglamento de la Asamblea sea el que restrinja las sesiones y votaciones a la forma presencial. Y una tercera limitación normativa es que el reglamento se ponga en supuestos que limitan el debate y las votaciones a modalidades no compatibles con la virtualidad, no obstante que no la prohíban. Frente a estas tres limitaciones normativas, los parlamentos a nivel mundial pueden contar con diversas alternativas entre normativas u organizacionales. La primera alternativa es la de adecuar el desarrollo organizacional a la funcionalidad presencial sin alterar la Constitución ni el reglamento. Por lo tanto, ante esta alternativa, los parlamentos continuarán sesionando con el riesgo de la falta de distanciamiento social en sus sesiones plenarias. La segunda alternativa es adecuar el desarrollo organizacional sin reforma normativa, pero creando protocolos excepcionales durante la emergencia. Es decir, no se reforma la Constitución, no se reforma el reglamento, pero se establecen acuerdos entre los diversos grupos políticos para sesionar ante una situación de emergencia con medidas excepcionales ad hoc para cumplir su función, aun cuando existan dificultades o limitaciones normativas, en un contexto en el que de por medio está el reconocimiento de contingencias que exigen que continúe funcionando el Parlamento, aun cuando dentro de protocolos apropiados para que la salud de los congresistas y del pueblo quede menos afectada. La tercera alternativa normativa y organizacional es, contrariamente, que se realicen las reformas en la Constitución o en el reglamento del Congreso, incluyendo las hipótesis excepcionales de la emergencia. Y la última de las alternativas normativas y organizacionales es que se realicen las reformas normativas y además se adopten acuerdos mediante directivas y protocolos ad hoc para la emergencia. Esas son las distintas alternativas básicas que puede tener en consideración una asamblea para continuar funcionando de manera constitucional, apoyándose en lo posible de las tecnologías de la información y de las alternativas virtuales y digitales para
la operación de sus actividades. ¿Cuáles son las alternativas sobre el tipo de sesiones? Tenemos 3 tipos de alternativas para los tipos de sesión. En primer lugar, si como consecuencia de la imposición que existe en la Constitución y el reglamento, que pueden o no preferirse reformar, modificar o alterar, tenemos las sesiones solo presenciales, donde no se admitirán las sesiones virtuales. Un segundo tipo de alternativas son los casos en los que los parlamentos optarán por sesiones presenciales y además sesiones virtuales. Y un tercer tipo de alternativa son los casos en los que de manera un poco más radical los parlamentos optarán por realizar únicamente sesiones virtuales. Para el primer tipo de alternativas sobre el tipo de sesiones, nos encontramos también con 5 posibilidades. Para las sesiones presenciales, donde no se admita las sesiones virtuales. Una modalidad para el uso de las sesiones presenciales por los parlamentos es que haya solo sesiones presenciales sin alteración extraordinaria de su régimen, con autorización para la inasistencia de imposibilidad física o de vulnerabilidad. Una segunda alternativa dentro de la opción de solo sesiones presenciales es que solo haya sesiones presenciales con disminución del número regular, programado o reglamentario de sesiones. La tercera alternativa, cuando se opta por tener solamente sesiones presenciales, es que haya solo sesiones presenciales con disminución del número para el quórum, de manera tal que se baje el quórum para permitir que se reconozca que hay una sesión, pero por razones excepcionales no se va a exigir el quórum más alto, de manera que así se evite que la sala de sesiones esté más llena. La cuarta alternativa dentro de la opción de las sesiones solo presenciales es que solo haya sesiones presenciales, pero solo en casos urgentes relacionados con la actividad del Parlamento para controlar el COVID-19. Y la última de las alternativas, si no se opta por sesiones virtuales, es que haya solo sesiones presenciales y extraordinarias, pero con delegación de facultades extraordinarias al gobierno para que asuma las funciones temporalmente que tiene el Congreso. Estas son las 5 posibles alternativas. Pueden haber más, pero son las básicas que han sido objeto de consideración y de ponderación por los diversos parlamentos en el mundo. En cuanto a la alternativa de que haya sesiones presenciales y además sesiones virtuales, tenemos 3 posibilidades. En primer lugar, que haya ambos tipos de sesiones, pero que las presenciales se realicen solo en casos excepcionales. Caben los 2 tipos, sesiones presenciales y sesiones virtuales, pero solo las presenciales se deben realizar de manera excepcional. La segunda alternativa son las sesiones con límite de presentes en la sala de sesiones y concurrencia virtual de representantes vulnerables o con prescripción médica. ¿Qué quiere decir? Que se establece que en la sala de sesiones no puede haber sino un número bajo de parlamentarios presentes
que el número se represente de manera porcentual, en lugar de que sea el 100%, que no puede haber más del 35% de representantes en la sala de sesiones, o que estando presentes, la distancia mínima entre un representante y otro no sea superior al 1,5 metros, 2 metros, 2,5 metros o 3 metros, para evitar los riesgos que la ausencia de distanciamiento social puede generar. La tercera alternativa, frente al tipo de opción que lleva a sesiones presenciales y además sesiones virtuales, es que haya sesiones presenciales con facultad de concurrencia virtual según la discreción de los representantes. Si en la alternativa anterior se establecía que las sesiones debían ser presenciales, con distanciamiento social, con un porcentaje de aforo disminuido, pero con excusa y licencia para los representantes vulnerables o para los representantes que contaban con descanso médico o con prescripción médica que aconsejara la no concurrencia, o por último, caso de congresistas o de representantes, de asambleístas, de diputados, de senadores, a quienes la pandemia y la cuarentena los haya ubicado en una situación que les resulta imposible trasladarse a la sede parlamentaria. En estos casos se prevé que se los considere como licenciados, tienen licencia para no concurrir. Pero en la tercera de las alternativas nos encontramos con situaciones en las que las sesiones son presenciales con facultad de concurrencia virtual, según la discreción de los representantes. Son los representantes los que decidirán si quieren o no concurrir a la sesión virtual. Y la tercera de las alternativas es la que nos pone en el supuesto de que las sesiones sean única y solamente virtuales. Frente a esta alternativa tenemos aún dos tipos de sesiones. Cuando se exige que solamente la mesa presida presencialmente la sesión, o si es que la mesa también dirige virtualmente la sesión. En el caso de las sesiones en el Parlamento peruano, por ejemplo, se opta por un sistema mixto o híbrido, donde las sesiones son presenciales, pero hay autorización para la comunicación virtual. Todos los congresistas pueden comunicarse a través de la plataforma virtual, de manera que puedan seguir la sesión e intervenir durante la sesión en un caso en el que hay congresistas que están presentes en la sala de sesiones, que puede ser, por ejemplo, la presencia de los ministros, la presencia de la mesa, la presencia de los voceros, o eventualmente la presencia únicamente del congresista que quiere intervenir de manera presencial. Además, en el caso peruano también se ha producido recientemente la alternativa de las sesiones descentralizadas, según las cuales la mesa convoca a una sesión en un lugar distinto a la capital de la República para atender cuestiones propias de una circunscripción que merece la atención y prioridad especial del Congreso. Este tipo de sesiones son novedosas, se han iniciado en la época en la que el señor Fernando Abugataz, fue presidente del Congreso en el año 2011, y ahora con el Congreso complementario, mediante la presencia del señor Manuel Merino de la Lama, también se están realizando sesiones descentralizadas, pero en una modalidad virtual.
¿Y qué alternativas tenemos sobre el tipo de votaciones? Para las votaciones podemos contar con dos opciones básicas, que son las votaciones presenciales o las votaciones que pueden ser a la vez presenciales y virtuales, según el tema tenga exigencia normativa o no. Cuando nos encontramos en la opción de la votación virtual, estas pueden ser a mano alzada, de forma nominal, esto es, con llamado a lista, los congresistas, los representantes votan oralmente. Otra opción nominal por plataforma y conteo manual. Otra forma nominal mediante el uso del smartphone, tablet o laptop, sin integración al sistema de votación electrónica de la sala de sesiones. Por lo tanto, se vota, se comunica, pero los resultados aparecen o se registran de manera manual por quienes apoyan a la mesa en el proceso de votación. Y la última opción, que es la votación nominal mediante el uso de smartphone, tablet o laptop, con integración al sistema de votación electrónica en el video wall de la sala de sesiones. En el Congreso peruano se optó por reformar el reglamento del Congreso. No fue necesario reformar la Constitución. La reforma del Congreso se produjo en un contexto en el que el Congreso, que debía completar el periodo que se interrumpió con la dudosa, con la constitucionalmente dudosa disolución del Congreso del 30 de septiembre del año 2019, este Congreso, luego de la proclamación de los resultados a fines de febrero del año 2020, se instala el día 16 de marzo. Previamente, el día 15 de marzo, el presidente de la República había dictado un decreto supremo mediante el cual declaraba el estado de emergencia en todo el territorio nacional al amparo de la previa declaración de estado de pandemia que realizó la Organización Mundial de la Salud el día 11 de marzo del año 2020, y además un decreto de urgencia en el que se señalaban las características principales que debía observarse para asegurar el distanciamiento social. Entre el 16 de marzo, en que ocurrió la instalación del Congreso, y el día 26 de marzo, el Congreso preparó las modificaciones a su reglamento para atender sus necesidades de manera virtual. El artículo 27A, que se crea el 26 de marzo, decía: cuando ocurran circunstancias de gravedad que impidan el normal funcionamiento del Congreso, los órganos mencionados en el artículo precedente, se refiere al Pleno, a las comisiones, al Consejo Directivo y a la Junta de Portavoces, estos órganos podrán sesionar virtualmente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 51A, que será el artículo que también se va a crear. Asimismo, los despachos congresales y los grupos parlamentarios podrán funcionar de manera virtual o remota, utilizando las herramientas tecnológicas que les facilitará la administración del Congreso. Para efectos de la verificación del quórum y de la votación, se podrá considerar, salvo previsión contraria, que el portavoz traslade el voto nominal de los miembros que componen su grupo.
En este artículo entonces se está reconociendo la opción de las sesiones virtuales o remotas y también una forma de reconocimiento del quórum y de la votación a través de los voceros o portavoces. El otro artículo que se modifica, que se crea en realidad, es el artículo 51A, el mismo día 26 de marzo del año 2020. El artículo 51A dice: en circunstancias de gravedad que impidan el desarrollo de sesiones presenciales, el presidente del Congreso, con acuerdo de la Junta de Portavoces representativo de 3/4 del número legal de congresistas, puede disponer el desarrollo de sesiones virtuales del Pleno y de los demás órganos de la organización parlamentaria. Los 3/4 del número legal de congresistas equivale aproximadamente a 98 congresistas respecto de los 130 que integran el Pleno. Y en su segundo párrafo, el artículo 51A dice: la herramienta digital o tecnológica que se implemente para estos efectos debe garantizar el carácter público de los debates virtuales, salvo que se justificara su carácter reservado o secreto, así como la identificación y el ejercicio pleno de los derechos de los congresistas que integran los órganos parlamentarios, entre los que destacan los derechos de participación, deliberación y voto. Esas son las reformas que se aprueban el día 26 de marzo del año 2020. De acuerdo a esta lógica, el proceso de debate en el Pleno del Congreso peruano comprendía 4 aspectos críticos que debían contemplarse a través del sistema operativo para el funcionamiento remoto en las sesiones y en las votaciones del Congreso. En primer lugar, la asistencia, el acceso a la sesión con el usuario y contraseña para la fijación del quórum. En cuanto a la intervención durante el debate, la coordinación con el vocero o director del debate para incluirlo en la deliberación. También respecto de la intervención durante el debate, el presidente anuncia el tiempo total del debate sobre el tema y a los oradores anotados con el tiempo que corresponde a cada grupo conforme al acuerdo de la Junta de Portavoces. Y también dentro del rubro de intervención durante el debate, el proceso contempla que quien está en uso de la palabra active su video, su micrófono y se identifique. El tercer aspecto en el proceso virtual del debate es el relativo al tratamiento de los textos sustitutorios o modificatorios de una propuesta cualquiera. El acuerdo que permite el desarrollo de una sesión virtual supuso que los textos sustitutorios se proponen mientras se hace uso de la palabra y que el texto se hace conocer mediante el chat o adjuntando el archivo dentro de la sesión virtual en la plataforma. Y por último, dentro del proceso de desarrollo de la sesión, las votaciones, de acuerdo a las reglas fijadas, supone que son nominales o por vocero de cada grupo parlamentario. Para implementar el sistema virtual, el Congreso dispuso que el personal de informática se preocupara de presentar algunas propuestas de forma que se decida cuál iba a ser la plataforma que se iba a usar.
el equipo técnico de la Oficina de Tecnologías de Información presentó su evaluación respecto de 5 plataformas: Microsoft Teams, Avaya Spaces, GoToMeeting de LogMeIn, Zoom y Cisco Webex. Las evaluaciones que realizó la Oficina de Tecnologías de la Información contemplaron diversos factores, como el costo por usuario, el costo de la licencia, como el máximo de usuarios en una conferencia, si es que los distintos mecanismos o plataformas permitían la grabación del video, cuál era el ancho de la banda, la calidad del audio y del video, si es que se permitía la administración de la sesión con o sin la opción del mute, la posibilidad de acceso por invitación o por cuenta de correo. Y en base a todas estas consideraciones, se optó por Microsoft Teams, que además permitía utilizar la licencia ya existente en los sistemas de producción informática en el Congreso. Este sistema Microsoft Teams también tenía la opción de adaptarlo al sistema de votación del Congreso, porque cuenta con una alternativa que se conoce como encuestas. Sin embargo, como no está preparado para un sistema de votación, la adaptación de la alternativa de las encuestas generaba el inconveniente de que permitiría el cambio de voto luego de declararse el resultado, lo cual atenta contra un principio central en el desarrollo del trabajo parlamentario. La plataforma de Microsoft Teams se preparó de forma tal que se les entregara a los congresistas un video instructivo sobre su uso. Este video permitía el ingreso a la plataforma y se le encomendaba al congresista la necesidad de que presionara el icono de la cámara para encenderla y para ver su imagen. De igual manera, como la mayoría de los programas, se le indicaba al congresista cómo hacía para hablar desde su estación, presionando el icono del micrófono para activarlo. De igual manera, la opción de intervenir por escrito, que permitía tanto el uso del chat como compartir documentos o proponer modificaciones o textos sustitutorios, atachando el texto dentro del espacio de chat. De la misma manera, también se los orientaba a los congresistas para que pudieran determinar quiénes estaban participando en la sesión virtual. Para ese efecto, se les indicaba que podían presionar el icono con los perfiles para saber quiénes más estaban presentes en la sesión. Con estas características, la pregunta entonces es, ¿cómo evaluar la constitucionalidad de los actos que se desarrollan utilizando estas herramientas que permiten el uso de la opción de las sesiones virtuales o remotas? Para que los actos del Parlamento tengan la garantía de su constitucionalidad, es preciso hacer una revisión de la naturaleza
de los actos constitucionales. ¿Cuál es la estructura de un acto constitucional? Todo acto constitucional tiene presupuestos y tiene elementos. Los presupuestos de un acto constitucional constituyen el aspecto externo del acto, en tanto que los elementos constituyen el aspecto interno del acto. Este aspecto externo del acto constitucional tiene dos presupuestos: un presupuesto subjetivo y un presupuesto objetivo. El presupuesto subjetivo es la titularidad del sujeto y el presupuesto objetivo son los supuestos de hecho que permiten la acción en sede parlamentaria. En cuanto a la titularidad, deben considerarse los distintos sujetos: que la asamblea se realice con quórum y que se respete las reglas de votación, que la mesa que preside tenga el mandato necesario para reconocer su autoridad, que las comisiones emitan dictámenes válidos, que las agrupaciones parlamentarias hayan cumplido con requisitos de pluralidad en su deliberación y en el consenso para presentar la posición de sus respectivos grupos. Y como titularidad también se incluye la que les corresponde a los representantes, que deben tener mandato hábil y deben concurrir efectivamente a la sesión. Y en cuanto al presupuesto objetivo, que son los supuestos de hecho, tenemos tres características centrales. Tiene que haber una convocatoria válida y un tema expedito para la decisión. Tiene que haber una enunciación precisa del tema en debate y de la materia de la consulta y votación. Y tiene como tercer supuesto de hecho, tiene que haber un uso idóneo de las reglas del debate y de la fórmula de votación. Sobre la convocatoria válida y el tema expedito para la decisión, se contempla el hecho de que debe haber una programación de la agenda en la sesión y en la votación. Sobre la enunciación precisa del debate desde el punto de vista del tema y de la materia, la dirección debe ser eficiente y confiable para que el debate y el proceso de votación sean limpios y haya identidad entre la materia debatida, el voto y la resolución que adopta la Asamblea. Y en cuanto al uso idóneo de las reglas del debate y de la fórmula de votación, lo que se entiende es la necesidad de que haya suficiencia deliberativa y consistencia entre la decisión y la resolución. Sobre este tema de la decisión como un requisito elemental o natural, Jeremy Bentham señala 6 características centrales que pueden constituir requisitos naturales de la decisión parlamentaria. Los 6 requisitos que señala Bentham en su ensayo de tácticas políticas, un texto del siglo XVIII, señala que son la identidad, la precisión, la unidad, la diferenciación, la espontaneidad y la simultaneidad. La identidad se refiere a que tiene que haber una identidad entre la proposición
y la decisión. La precisión se refiere a que lo que se va a resolver debe contar con una precisión escrita en la resolución. La resolución debe haberse precisado por escrito. En cuanto al requisito de la unidad, Bentham se refería a la inviolabilidad de la unidad del debate. En el debate no se puede deliberar sino sobre lo que está en debate, de manera que quede claro que la decisión va a ser a partir de lo que se ha debatido. La diferenciación se refiere a que hay que marcar la distinción entre el debate y la votación. Es decir, hay un momento en el que se señala que se da por agotado el debate y que habiéndose dado por agotado el debate, se va a proceder a la votación. Entonces hay una marca temporal que debe quedar clara, de forma tal que cuando se encuentra la asamblea en proceso de votación, ya no cabe realizar más debate sobre la materia. En cuanto a la espontaneidad, a lo que se refería Bentham era que no debería existir un orden predeterminado de los oradores, que el debate debe producirse a partir de la inclinación natural que tienen los que se encuentran presentes en la asamblea para opinar, para reflexionar, para aportar sobre la materia, según su libertad, según su espontaneidad. Y por último, el último de los requisitos para Bentham era el de la simultaneidad, que se refiere a que al momento de votar, el voto debe producirse de manera simultánea y concurrente. Todos votan a la vez. No es que unos votan antes que otros. Ese es el principio, ese es el ideal en el sistema de toma de decisiones parlamentarias, que se refiere tanto a la proposición, a la deliberación, a la decisión y a la resolución. Como nos encontramos revisando la cuestión de los presupuestos, es importante distinguir los presupuestos de la sesión como acto constitucional de los presupuestos de la votación como acto constitucional. En cuanto a los presupuestos de la sesión, debe examinarse tres aspectos básicamente, que son la competencia del titular, la idoneidad del objeto y la legitimación para obrar. Esas son las características centrales. En cuanto a la competencia del titular, para contar con un acto constitucional en materia de la sesión, es necesario que previamente se reconozca que el Congreso ha quedado válidamente constituido y que la convocatoria a la sesión haya sido una convocatoria regular. En relación con la idoneidad del objeto, los aspectos que debe contemplarse en el plano de los presupuestos de la sesión como acto constitucional son que haya una agenda de materia habilitada. La materia agendada debe ser una materia habilitada, debe estar expedita para debatirse, no debe estar sujeta al cumplimiento de un requisito procesal. El incumplimiento de un requisito procesal hace que la materia no sea hábil para ser agendada ni para ser deliberada. El otro aspecto de la idoneidad del objeto es que debe haber una comunicación anticipada de la agenda, de manera que la asamblea no esté sorprendida sobre la materia respecto de la cual se va a debatir y a votar. La comunicación anticipada permite la preparación de
los representantes en la Asamblea para intervenir de la manera más informada posible. Y el tercer aspecto es el de la constitucionalidad de los contenidos convocados. Los contenidos para la sesión deben ser contenidos constitucionales. Si se está proponiendo una agenda de dudosa constitucionalidad, esa materia no es idónea, no tiene como objeto un objeto idóneo. Y el tercer aspecto de los presupuestos de la sesión como acto constitucional es la legitimación para obrar, que tiene dos dimensiones. Se refiere al mandato de los concurrentes, que debe ser un mandato vigente. No puede estar presente en una sesión, por ejemplo, un congresista suspendido o un congresista no incorporado. Y la segunda dimensión es el interés constitucional, que exista un interés auténticamente constitucional, que no se haya suplantado la constitucionalidad de los intereses por algo que la Constitución no contempla dentro de sus principios o sus valores. Y en relación a los presupuestos de la votación como acto constitucional, lo que debe observarse también en los tres planos de la competencia del titular, idoneidad del objeto y legitimación para obrar, puede entenderse que es que en la votación debe haber una dirección regular del proceso, que además en la competencia del titular deba preverse la constatación del quórum reglamentario. En cuanto a la idoneidad del objeto, es un presupuesto la enunciación de la materia por decidir. El segundo aspecto es la coincidencia entre la enunciación de la materia y el texto que se vota. Y en tercer lugar, la visibilidad, la viabilidad y la validez de la materia consultada. Debe conocerse con precisión, debe haberse enunciado con precisión la materia consultada y que esta materia que se consulta sea una materia viable, factible procesalmente y sea una materia válida de ser resuelta. Si la materia no es válida, si la materia no es viable, si la materia procesalmente no está amparada en las normas que rigen el Estado, se carece de un objeto idóneo como presupuesto en la votación. Y por último, sobre la legitimación para obrar, las dos dimensiones son la corrección de la fórmula de votación y que se alcancen los resultados con votos suficientes para tomar la decisión. Esto en cuanto entonces a los presupuestos del acto constitucional. Cuando revisamos los elementos, estamos revisando el aspecto interno del acto. Y los dos elementos centrales de un acto constitucional son la declaración y la causa. El acto constitucional, sea para una sesión como para una votación, suponen una declaración y suponen una causa. Estos son los requisitos o los elementos de carácter crítico para la existencia de un acto constitucional. ¿Cuáles son estos elementos críticos que están integrados como una declaración o como una causa? En primer lugar, la forma. Ya hemos referido que para los diferentes
parlamentos, cabe que en algunos casos se establezca como forma que las sesiones sean presenciales. Es un requisito formal, sin cuyo cumplimiento las sesiones carecerían de validez. En otros casos no existe una previsión constitucional respecto de la forma y por lo tanto la forma es libre. De lo que se trata es de el reconocimiento de un tipo de identificación de la manera en la que se va a desarrollar una sesión, presencial o virtual. Si la Constitución no lo define, la Asamblea puede regular o acordar si sesiona, debate o vota en forma presencial o virtual. Ya hemos visto que en el Congreso peruano, con la modificación del día 26 de marzo, se reconoció en casos excepcionales la posibilidad de las sesiones y de las votaciones virtuales. El segundo elemento es la declaración y comportamiento, que se refiere al contenido. Las sesiones, los debates y las votaciones se materializan con la declaración personal y directa de los miembros de la Asamblea que son parte del proceso deliberativo. De otro lado, el voto que transmiten los voceros debe corresponder a la voluntad del miembro cuya declaración se transmite. En cuanto al objeto, como elemento del acto constitucional, este objeto debe ser factible y debe ser idóneo. Se excluyen las materias reservadas y que no admiten competencia de la Asamblea. Por ejemplo, en el caso del Parlamento peruano, la Constitución dispone que los congresistas no tienen iniciativa de gasto. Si se abocaran en la agenda a un tema contrario al precepto constitucional relativo a la inexistencia de iniciativa de gasto de los congresistas, ese objeto no sería idóneo. Materia similar es la relativa a los viajes del presidente de la República o el ingreso de tropas con armas de guerra, que no puede ser propuesta por el Congreso, sino solamente porque así lo reserva por su naturaleza la Constitución y el reglamento del Congreso de manera explícita por el presidente de la República. Y por último, la finalidad o la causa como elemento del acto constitucional. Se refiere a la alternativa típica para cumplir el objetivo y función constitucional mediante la deliberación y decisión de la Asamblea. Estos son los presupuestos y los elementos del acto constitucional. Frente a estos presupuestos y elementos, nos enfrentamos a la virtualidad y cómo la virtualidad puede tener dificultades para asegurar que tanto las sesiones como las votaciones estén premunidas de la constitucionalidad que exige nuestro ordenamiento para que los actos, decisiones y resoluciones del Congreso sean válidos y constitucionales. La virtualidad, por eso, se convierte en un agente de riesgo en la producción de vicios del acto parlamentario. Son tres las dimensiones en las cuales cabe este riesgo. En primer lugar, por la distancia social. En segundo lugar, por los descuidos derivados de la aceleración y de la transparencia
que genera la virtualidad. Y en tercer lugar, por las ineficiencias constitucionales y corporativas. ¿Cómo así la virtualidad es un agente de riesgo en cada uno de estos tres temas? En relación con la distancia social, la virtualidad es agente de riesgo cuando hay insuficiente coordinación entre los operadores, cuando hay desarticulación entre el contexto conceptual y el partidario. Es agente de riesgo en caso de descuidos por aceleración y transparencia de la virtualidad, cuando nos encontramos ante la idealidad de la virtualidad que nos lleva a perder de vista la pausa normal en la producción de sentido y de la voluntad personal y corporativa de los representantes. Y por último, es un agente de riesgo cuando hablamos de las ineficiencias constitucionales y corporativas, cuando hablamos de los errores en la formación de la voluntad que causan la inseguridad de los actos constitucionales del Parlamento. De igual manera, respecto de los errores en la transmisión de la voluntad, cuando agregan incertidumbre, inseguridad y volatilidad a la decisión del Parlamento. Es decir, dos diferentes tipos de errores que son consecuencia de ineficiencias constitucionales y corporativas, que son los errores en la formación de la voluntad y los errores en la transmisión de la voluntad. Frente a estos dos tipos de ineficiencias constitucionales, debe tenerse un sentido de alarma especial. Los riesgos colaterales de la virtualidad por sobreexposición a medios no familiares que no se controlan ni se dominan, se puede presentar de 4 diferentes maneras a nivel básico. Esto quiere decir que nos encontramos con un medio como el remoto, el virtual o el digital, que no forman parte de la experiencia cotidiana de los representantes. Nos encontramos en un estado excepcional, en un estado de pandemia, que es totalmente novedoso y que además está forzando la producción de efectos corporativos en el Parlamento por quienes han llegado de manera repentina al escenario político en el Perú, luego de la disolución, luego del interregno parlamentario y en un contexto en el que el número de representantes reelecto no pasaba de 4 o 5 sobre los 130. Por lo tanto, en un contexto de insuficiente experiencia corporativa y personal de los miembros de la Asamblea. Esos riesgos colaterales de la virtualidad son fundamentalmente que la virtualidad, en medio de las inexperiencias, genera mayor control de los cuerpos directivos, que son los que mayor información tienen y mayor capacitación han recibido para el manejo de las herramientas virtuales. De la misma manera, otro riesgo colateral es la amplitud discrecional de las mayorías. Las mayorías tienen mayor capacidad de acción en un contexto en el que las minorías y unas minorías sin suficiente experiencia carecen de la posibilidad de control de las herramientas virtuales que sí tendrán las mayorías porque tienen
mayor vínculo con el aparato burocrático o administrativo de la Asamblea. El tercer riesgo colateral es que la inexperiencia tecnológica está asociada a la mayor facilidad para errar. Y el cuarto riesgo colateral es la adulteración del uso por una finalidad impropia. El riesgo aumenta con las fallas en el hardware, el ancho de banda, la conexión, deficiente instalación o acceso a la plataforma. Hay variables que no están bajo el suficiente control cuando el Parlamento funciona ante un contexto de virtualidad que es intangible y que es menos visible que la realidad física. ¿Cuáles son estos errores de formación y calidad de la voluntad parlamentaria? La distancia física entre los representantes dificulta la comunicación y comprensión del sentido sobre la materia debatida y decidida. La comprensión insuficiente de la materia debatida agrega probabilidades de errar en la producción de la decisión grupal y de la voluntad corporativa. ¿Qué tipos de errores cabe imaginar, pensar o asumir que se pueden presentar en la formación de la declaración y de la decisión? La virtualidad se fabrica a sí misma como la máquina de imágenes bajo las cuales el error se reproduce y abunda. Los errores pueden ser en la fórmula para votar, en el objeto de la votación, en la designación del objeto, en los efectos de la decisión, en la apreciación de la calidad de la decisión, o en el costo social de la decisión, o en la apreciación del sustento normativo. ¿Qué casos podemos imaginar a partir de esos tipos de error? En cuanto a la fórmula para votar, los errores se pueden producir cuando no se tiene presente cuál es la fórmula correcta para votar en una sesión virtual determinada, debido precisamente a la aceleración, a la hiperaceleración y a la hiperproducción de resultados que permite las aceleraciones de la virtualidad. Las fórmulas para votar pueden ser mayoría simple, mayoría absoluta, mayoría calificada. Las inexperiencias, sumado a la aceleración, a la mayor aceleración que imprime una sesión virtual, puede facilitar la comisión de errores respecto de la pertinencia o idoneidad de la fórmula para votar. En cuanto al objeto de la votación, cabe el error que se produce cuando se asume que se consulta la aprobación, pero en realidad lo que se está consultando es la vuelta a comisión, la falta de atención de un congresista, por ejemplo, o de todo un grupo que desconoce cuál es el punto que se está votando. Puede votar creyendo que se trata de la aprobación de una iniciativa, cuando en realidad lo que se está consultando es una cuestión previa de vuelta a comisión. Puede haber entonces un error en el objeto de la votación. Un error en el objeto de la votación también puede ser que se estime que al votar una cuestión previa, también se está votando la aprobación de un proyecto. Entonces, de la insuficiente percepción
de la naturaleza del objeto de la votación, cabe que se cometan errores que se van acumulando y por lo tanto que disminuya la calidad de los productos a través del uso de los mecanismos remotos o virtuales. En cuanto a la designación del objeto, puede ocurrir la falsa representación de la designación que declara la realidad sobre la que se decide. La falsa representación de la designación que declara la realidad sobre la que se decide. Es un error sobre el nombre. El congresista puede asumir que lo que el presidente está votando es lo que él entiende que ese nombre significa otra cosa. Ese tipo de insuficiencias en la comprensión de los nombres que se utilizan en el manejo parlamentario puede llevar a la comisión de errores derivados de la designación del objeto. En cuanto al error por efectos de la decisión, por ejemplo, cuando se produce un caso de el ofrecimiento ineficaz de las partes que induce a aprobar, pero el acuerdo es improcedente. Un caso de esta naturaleza puede ocurrir cuando, por ejemplo, el presidente de una comisión coordina con el presidente de otra comisión, se ponen de acuerdo respecto a lo que se va a votar antes, pero ocurre que el presidente de la comisión que ofrece que luego de votarse el tema 1 se va a votar el tema 2, esta comprensión que tiene el presidente de la comisión 1A o la que se llame, lo lleva a cometer el error de ofrecer algo que no puede cumplir. Si el presidente se pone de acuerdo con el presidente de otra comisión, pueden entender que lo que ellos acuerdan basta para que se decida colectivamente aprobar una iniciativa. Este caso concreto se produjo, por ejemplo, cuando se encontraba de por medio el debate virtual del proyecto sobre el voto preferencial y la cuestión de paridad de género. El presidente de la Comisión de Constitución coordinó con la presidenta de la Comisión de la Mujer, se pusieron de acuerdo en que primero se iba a votar el proyecto de la Comisión de Constitución y que luego se iba a votar el proyecto de la Comisión de la Mujer. Sin embargo, este acuerdo era ineficaz porque, de acuerdo a los procedimientos reglamentarios, cuando se aprueba el proyecto sustitutorio de la comisión principal, el proyecto de la comisión secundaria, que en este caso era el proyecto de la Comisión de la Mujer, ya no se puede debatir ni votar, porque ya quedó resuelto el tema con el proyecto que propuso la Comisión de Constitución. Este es un error en los efectos de la decisión. La presidenta de la Comisión de la Mujer, de buena fe, creyó que el acuerdo que tenía con el presidente de la Comisión de Constitución bastaba para comprometer su voto en el texto propuesto por la Comisión de Constitución. Y con lo que votaba ella como presidenta de la Comisión de la Mujer, también venían los votos de quienes, como ella, creyeron en el ofrecimiento que había realizado el presidente de la Comisión de Constitución. Otro caso de error en la formación de la decisión es el relativo
a la apreciación de la calidad de la decisión, que se produce cuando hay una falsa representación de la identidad de la materia sobre la que se decide. El siguiente caso de error es el del costo social de la decisión, que ocurre cuando se produce la incorrecta imputación de costos o beneficios a quienes se afecta con la decisión. Se asume que con la decisión que se va a tomar se va a beneficiar a un sector de la población, pero resulta que ese sector no es el beneficiado, o no se va a beneficiar, sino que se va a perjudicar. Pero quien está formulando la propuesta tiene un concepto equivocado, le imputa incorrectamente costos o beneficios a una medida que no era capaz de generar ese tipo de beneficios o de costos a los sectores involucrados en la propuesta normativa. Y por último, los errores derivados de la apreciación del sustento normativo, que ocurre cuando se produce una invocación distorsionada del fundamento en la decisión. Se señala que el sustento es la Constitución o la ley tal, pero resulta que la Constitución no permitía la decisión que se estaba proponiendo dentro del debate. En cuanto a los errores de transmisión en la agregación de la voluntad parlamentaria, cabe que se produzcan errores derivados de malas comprensiones de los congresistas, del grupo parlamentario o del vocero. Los congresistas, por ejemplo, pueden incurrir en errores de transmisión mediante ineficiencias enunciativas y volitivas como miembros de su propio grupo. Los grupos parlamentarios pueden incurrir en errores de transmisión a través de la insuficiente precisión en los intereses representativos de su agrupación parlamentaria. La agrupación parlamentaria, a su vez, puede anteponer los intereses que tiene la agrupación respecto de la voluntad que tiene uno de sus propios miembros. Cuando la corporación partidaria antepone sus intereses de grupo respecto a la voluntad de uno de sus miembros, cabe que se sesgue la transmisión de la voluntad de forma tal que ante la ambigüedad se favorezca la posición del grupo antes que la del sujeto que no transmitió correctamente el sentido de su voluntad con lo que le declaró al vocero. Y por último, puede ocurrir errores de transmisión por los intereses personales del vocero, que puede ocurrir a veces por negligencia o a veces por prisa. Por ejemplo, si un determinado caso, un congresista no puede ser ubicado y el vocero tiene necesidad de comunicar de manera abierta y directa e inmediata cuáles son los resultados de la posición de su grupo, puede obviar la voluntad de uno de sus miembros sustituyéndola con la suya, con lo cual se está negando el derecho que tiene un congresista a expresar su voto de manera directa y personal. Estos son los riesgos inherentes al proceso de reconocimiento de la votación a través de los voceros. Y por último, para terminar con las reflexiones en este espacio, tenemos que tener en consideración los riesgos, las debilidades, las fragilidades que tiene la virtualidad en el proceso de deliberación como un fenómeno que puede afectar la calidad
en la vida política de la República. La transmisión virtual de la escena parlamentaria descompone, dispersa y disocia la inmediatez de la proximidad y la experiencia de la convivencia con el grupo y con la corporación. La producción de transparencia desarticula el engranaje con la realidad que permanece sin mostrarse y se convierte en el incentivo del simulacro que niega en su dinámica la conexión con la experiencia vivencial de la que la virtualidad se separa. El espasmo de la virtualidad desconecta al sujeto del lento proceso de producción de su pensamiento, de su voluntad y de su decisión, y traslada la realidad a los procesos sobredimensionados y visualizados de la imagen proyectada en la mentalidad del espectador. Este es el contexto en el que debe funcionar el Congreso en una exposición a una situación de pandemia que está favoreciendo ciertamente el uso de tecnologías de la información como una herramienta que permite el funcionamiento del Estado en general, del régimen político y del Parlamento en particular. La situación de pandemia se ha asociado a las ventajas del desarrollo de las tecnologías de la información, pero el uso de las herramientas digitales no nos debe hacer perder de vista que la virtualidad, si bien nos ofrece resultados, también puede enajenarnos respecto de los procesos naturales en la naturaleza de la función política. La virtualidad, por eso, abunda respecto de la irrepresentabilidad, y en la medida en la que el desempeño de la función parlamentaria no se compadezca de la base de irrepresentabilidad o la convencionalidad del carácter representativo con el que frágilmente funciona nuestra democracia, en esa medida será más delicada la situación y menos cierta la firmeza de la vida política en el país. Por último, solamente me quedaría por mencionar que el Perú se encuentra entre uno de los países que ha asumido el reto de la virtualidad, aun cuando hay instituciones, hay parlamentos que se han quedado en el plano de las sesiones presenciales. El Parlamento Europeo, por ejemplo, solamente permite plenos presenciales con autorización para que no asistan quienes tienen problemas de vulnerabilidad o de salud. De igual manera, hay parlamentos como el austríaco, cuya constitución no reconocería la virtualidad de las sesiones. Hay parlamentos como el italiano, que optan por las sesiones solo presenciales con distancia social. Hay parlamentos como el francés, que tiene sesiones presenciales, pero solo de naturaleza extraordinaria, con límites de duración de las sesiones y de distancia social. En el plano más próximo al Perú, en los países latinoamericanos, Guatemala, por ejemplo, solo reconoce las sesiones presenciales. Pero, por otro lado, existen muchos otros parlamentos en los que
solamente se pueden dar sesiones remotas o virtuales, como el Parlamento de Irán. Y en la mayoría de los casos existe la dualidad de sesiones en ambas modalidades, en Brasil, en Bolivia, en Mónaco, en Bélgica, en Dinamarca, en Cuba, en Finlandia y en España. En Chile, en todos estos países, en Argentina, se realizan sesiones a la vez presenciales y virtuales. Entonces, esta es la realidad en la que estamos involucrados y de la que en algún momento habrá de salirse, tratando de aprovechar al máximo las opciones que nos ofrece la tecnología, sin perder de vista que el problema central de los parlamentos es su insuficiente representabilidad ante la sociedad. Muchas gracias.